¿Cuántos estáis contentos de estar en la iglesia? ¿Verdad que sí? Que es el mejor sitio que venir el domingo por la mañana a la iglesia. Así que dile al que tienes al lado, has escogido bien. Venir a la iglesia y sentarte a mi lado, fenomenal. Has acertado sin duda alguna con la iglesia. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de algo en esta mañana que yo espero que te pueda bendecir, que pueda ser bueno. ¿Tú tienes ganas de abrir la Biblia o hablamos de otra cosa? ¿Hablamos de que el Madrid casi ha pillado al Barça o mejor hablamos de que Nadal gana Roland Garros o no? No, eso es... El otro día, ya sabéis que los que tenemos hijos solemos hablar bastante de ellos, ¿no? Más de las cosas buenas que de las malas, pero en general hablamos de los niños, ¿no? Y el otro día yo estaba jugando con Gael, él tiene un futbolín de Playmobil, no sé si lo habéis visto, un futbolín de Playmobil, es una pasada. Si yo de pequeño hubiera tenido eso, madre mía, ¿no? Yo jugaba con chapas que de eso, pues, futbolín precioso, con sus porterías, todo súper profesional, ¿no? Y estaba jugando con él, ¿no? Que él siempre me insiste cuando vengo del trabajo, oye, juega papá conmigo, vale, y él juega con el equipo rojo que dice que es el Manchester. Y yo juego con otro equipo que dice, ¿cuál equipo es? Y bueno, es uno con unos colores que yo no sé qué equipo será, pero bueno, juego con ese. Y cuando juego con él, pues le ponemos ganas y lo que pasó en este caso en concreto es que yo iba a colocar a mi portero, a mi defensa, a mi delantero, ¿no? Para hacer el partido con mi hijo Gael. Y resulta que me dice, no, así no se hace, papá. Digo, vamos a ver, Gael. Me va a enseñar tú a mí de fútbol. Hay que colocar el portero ahí. Que no, papá. Hay que ponerlos en el medio y luego corremos. Así en medio. ¿Cómo que en medio y luego corremos, Gael? Pero tú no has visto eso. O sea, en el fútbol hay un portero, el defensa, que no, papá, en el medio. Bueno, hijo, venga, va, en el medio. Total, que pone en el círculo central del campo, pone sus 3 Playmobil, el portero y los jugadores, lo pone en un lado del círculo, hazte la idea del círculo del medio, y mis 3, digo, ¿yo qué hago? Ya enfadado, venga, haz lo que te dé la gana, hijo. Y los pone en 3 en el otro lado, enfrente, uno enfrente de otro. Y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y empieza, Señor Jesús, gracias por este día, por el Padre. Digo, la madre que le... Dice, y ahora corremos, digo. Y entonces, de repente recordé, Raúl, ¿te acuerdas? Recordé que eso es lo que hacemos en la Liga Cristiana nosotros. Mi hijo solo ha ido a verme 3 veces, porque no le deja a mi mujer ir más. O sea que, no, 3 veces ha ido, y la última vez yo no sé cuánto será, hará año y pico de la última vez. Y él se acordaba de que el fútbol se hace así, primero se ora y luego se empieza a correr. Eso sería bueno, ¿verdad? Que sí, que se diera así, pero dije, chin, y me acordé lo que dice la Biblia, lo puedes buscar ahí en unos versículos que conocéis, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 13, dice, llevaron unos niños a Jesús para que les bendijese, los discípulos reñían a quienes lo llevaban, versículo 14, pero Jesús al verlos se enojó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. Fíjate lo que decía Jesús, los que son como ellos. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y estrechaba a los niños entre sus brazos y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Tremendo texto, ¿verdad que sí? Y la Biblia y Jesús nos reta y nos dice, oye, si quieres entender un poco de este libro, si tú quieres reconocer un poquito a Dios, si tú quieres entender un poco de qué va toda esta historia del Evangelio, va a ser necesario que lo mires con los ojos de un niño. Si no estamos atentos, como estaba Gael allí, y él se quedó con la copla, dijo, no, así no se hace, papá, se hace así. Así que yo te invito a que en esta mañana tú puedes tener una idea más o menos hecha de qué es un culto y de lo que voy a decir y tal, y lo que vamos a leer, pero ¿por qué no intentas verlo como un niño? Y decir, a ver, ¿qué me van a hablar? ¿Qué es esto que voy a escuchar yo? ¿Vale? Y lo guardas como lo guardó Gael, perdón. Vamos a leer en esta mañana un salmo, y sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Un salmo que yo lo recordé porque hace unos días mi abuela cumplió 90 años. ¿Cuántos tienen aquí abuela todavía? ¿Cuántos tienen abuela? Muy bien. ¿Cuántos tienen varias abuelas todavía? ¿Cuántos tienen más de 2 o de 3? No, normalmente pues 2, ¿no? A lo mejor pues 2 abuelas. Yo tengo la bendición de que todavía viven las 2, aunque están en Madrid. Abuelos 1, o sea que son bisabuelos de mis hijos. Y el otro día fui a visitar a mis padres, que de vez en cuando hay que ir a visitar a los padres. No, y coincidió que estaban llamando a mi abuela, que es su madre, que se llama Marta. Y cumplía 90 años, ¿verdad que sí, mamá? Así que ella es una mujer de 90 años. Y entonces, como estaba ahí, me puse al teléfono, ¿no? Ella estaba un poquito así, medio sorda, pero ahí más o menos nos íbamos entendiendo, a grito pelado, ¿no? ¡Abuela! ¿Qué tal estás? No, padre, que no, abuelo, eres Abraham, hasta que... No, pero poco a poco, ¿no? Pero él no se entendió. Pero empezamos, la felicité, oye, abuela, pues qué bien que tengas 90 años y tal y cual. Y en un momento dado de la conversación, que no fue muy larga, ella me dijo... mira, Abraham, ¿sabes una cosa? Ella me dijo, Dios siempre nos ha ayudado. Me empezaba a decir, sin que yo le preguntara. Dice, mira, padre, ¿sabes cómo hablan aquí los abuelos? Padre, me dice a mí, padre.
me dice, padre, ¿sabes una cosa? Yo he pasado, me contaba ella, y lo escuchaban todos porque estaba con las manos libres, me decía, padre, ¿sabes una cosa? Yo he vivido muchas cosas en la vida, me decía ella. Dice, y no todas han sido fáciles, y no, pero quiero que sepas, me decía a mí, quiero que sepas, cariño, que Dios siempre ha estado conmigo. Y esto que quien no conoce su historia, pues bueno, pero yo conozco la historia de mi abuela, pues ellos han vivido, de hecho nació en tiempos de guerra en España, hay que remontarse 90 años para atrás, en tiempos de guerra, en tiempos donde había pobreza y luego un poquito más de abundancia, ha trabajado de todo, desde en un bar, en el campo, cosiendo, es una mujer que cose tremendo, ha tenido sus hijos, tuvo el tema de mi madre, que sabéis, un hijo minusválido, y que ha tenido que recorrerse España entera en busca de poder sanarlo, y no lo pudieron lograr, gastándose todo el dinero que tenían. Y así superó un cáncer, ¿verdad? Un cáncer de dos cánceres. O sea, colecciona, o sea, imagínate. Ella, 2 cánceres superó, y ella, dime, ¿qué era de colon y el otro? Los 2 de colon. Dos. Y esta mujer va y me dice a mí, que tengo mis paranoias y mis problemas cuando yo, ¿será posible que mi niño no duerme? y otro tipo de cosas, y ella me dice, mira, ¿qué sabes que Abraham? Dios siempre ha estado conmigo. Y yo que conozco su testimonio digo, vale, que me lo diga eso, pero que me lo diga una persona que ha pasado todo eso, es una persona que conoce a Dios. ¿Sí me estás entendiendo un poquito lo que quiero decir? Y recordé un salmo precioso que vamos a leer en esta mañana, que es el Salmo 139, búscalo conmigo, que también es un salmo que me sonó como a lo que mi abuela me dijo. Es un salmo que yo veo que David lo escribió y lo escribió un poquito así como mi abuela. Yo seguro que, no digo que tuviera 90 años, pero seguro que tenía unos cuantos, ya había estado un poco curtido. Y ahí me gustaría que leyésemos en esta mañana Salmo 139, ¿lo tienes ahí? Si no, Alejandro, pues, o Ángel, lo podéis poner ahí en la pantalla para aquellos pecadores que no han traído la Biblia. Así que la última vez, no, la próxima vez no les dejamos entrar. O sea, aquí una Biblia entrar a una iglesia sin Biblia, eso es una broma. Así que hoy mira al de al lado, dile, regálame tu Biblia. Nada, así que se puede descargar en internet, hoy hay muchas opciones. Lo tenéis ya el Salmo 139, vamos a leerlo, es un salmo precioso, escrito por David, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Lo tenéis ahí en la Biblia, juntos vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en una versión que se llama La Palabra, que me gusta, es un lenguaje sencillo y fácil de entender. Lo leemos, y dice así el versículo 1. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. Tú desde lejos conoces mis pensamientos. Distingues si camino o reposo. Todas mis sendas te son familiares. No está aún la palabra en mi lengua, y tú, Señor, la conoces bien. Me rodeas por delante y por detrás. Pasas tu mano sobre mí. Me supera este saber admirable, tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Habías leído alguna vez ese salmo? Hasta aquí leemos del 1 al 6. Preciosas palabras, ¿verdad que sí? De David. Un hombre que ya había vivido un montón de cosas, que había tocado la riqueza, la pobreza, la persecución, la alegría, había tenido muchas grandes victorias y también un montón de derrotas, había tocado estar durmiendo en cuevas y en sitios donde a nadie le gustaría, hasta el loco se tuvo que hacer en un momento dado para salvar el pellejo, había vivido de todo y se sienta y él empieza a recitar este salmo. Y has leído lo que dice en estos 6 versículos, nos describen David sobre la omnisciencia de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Una palabra así medio rara, que significa conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Así dice la Real Academia de la Lengua, incluido los atributos exclusivos de Dios, lo dice así. Alguien capaz de conocer todas las cosas y las posibles, las que vendrán. Y ahí me gustaría en esta mañana que supieras que hay alguien en quien podemos confiar, que conoce, como dice aquí, cada una de nuestras cosas. ¿Sabías eso? ¿Has leído este versículo? Me encanta como dice que conoce tu levantar y tu dormir, ¿verdad que sí? Es decir, sabe lo que haces en cada minuto desde que te levantas hasta que te duermes. Y yo pienso, ¿no es increíble que haya un Dios capaz de estar atento a cada uno de mis movimientos? ¿No te has parado a pensar tú eso? ¿Es alucinante o no es alucinante? Es decir, no está pendiente de los reyes o de los políticos o de la gente más influente, está pendiente de ti. Y conoce, dice aquí, cuando te levantas, cuando te vas, a dónde vas, qué camino distingues, si estás en reposo, si eres un vago, si eres trabajador, si eres cariñoso, lo sabe todo. Además, me gusta mucho lo que dice aquí, lo has leído en el versículo 4, que dice, aún las cosas que piensas y no dices, ya las sabe. ¿Sí o no? ¿Te has pensado esto alguna vez? ¿Cuántas veces dices, me muerdo la lengua? ¿Sí o no? Esto no lo digo, me muerdo la lengua y dices, qué bien, porque me he controlado, ¿sabes? Dios te lo ha pillado todo. O sea, eso que pensaste, te voy a la madre que te... Todo eso que no dijiste,
Sí, Dios ya lo escuchó, porque Él escucha lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sabías? Así que, bravo, chapó, si uno se ha controlado y ha sido capaz de decir, oye, pues no soltar esa palabra, pero no basta. Dios va todavía más adentro, más profundo. Y también el pensamiento, Él lo sabe. ¿Sí sabías eso? Y mira lo que dice en el versículo 6, me superas de saber admirable tan elevado que no lo puedo entender. Y yo te pregunto, ¿no es genial poder confiar en quien lo sabe todo de ti y de mí? ¿No es genial poder descansar en alguien que nos conoce a lo más profundo de nosotros? Dime, ¿no es estupendo eso? ¿No es estupendo y es genial poder confiar en alguien que conoce a todos los que nos rodean? Yo creo que sí. Y a mí me encanta y quiero decirte que no importa que haya muchas cosas que no podemos entender, como dice el versículo 6, yo no te voy a engañar, yo hay muchas cosas de Dios que no las entiendo. No las entiendo, y ocurren cosas en este mundo, como hablábamos ahí, ese vídeo que hemos visto ahí, yo no las entiendo, a mí a veces me preguntan, oye, pues no sé qué, no lo entiendo, no pasa nada, no lo entiendo, pero sí sé una cosa, sé que Dios me conoce perfectamente a mí, y sé que conoce a todos los que están aquí perfectamente, y en eso confiamos. ¿Entenderlo o no? Bueno, es una cuestión de que Dios revela a cada uno conforme Él vea, pero no es así, los que tenemos, los que somos padres y tenemos hijos, esto yo creo que lo podemos entender un poquito más, porque ¿a cuántos los que sois aquí padres, vuestros hijos os preguntan cosas que no sabéis responder? Va, decir la verdad, ¿sí o no? Es más, ¿cuántos de vosotros os habéis inventado algo cuando os han preguntado vuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y luego ya, no, es que papá me ha dicho, y luego llega Dorcas y oye, ¿tú le has dicho a Gael que no, si es que no lo ha entendido bien? No, que no lo ha entendido bien. La que le he contado para no decirle que esto le ha pasado o no a los padres, ¿verdad que sí? Y yo me quedo tan a gusto. Y le digo a mi hijo, oye, pues no, me di cuenta cuando mi hijo me pregunta de que soy un poco ignorante en muchas cosas, o sea, tenía que haber estudiado mal. Oye, ¿por qué papá? Y sobre todo a Gael, Paola no pregunta tanto, y Luca, pues, bueno, dejémoslo al lado. Pero Gael me pregunta, oye, papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me di cuenta que, claro, yo no puedo explicarle, pues Gael, pues porque es así, pues porque sí, porque tal, intentas ahí explicar, incluso a veces pues coges el teléfono y miras a ver un poquito, a documentarte, ¿no? Para decirle algo a tu no sabemos, pero eso no condiciona mi amor sobre él, ¿verdad que no? Ni le veo que él ponga en duda que él ve a su padre y está contento, aunque no sepa por qué un avión es capaz de volar, que no haga así como un pájaro. O sea, te pregunta cosas así, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y yo me llama mucho la atención cómo la gente, en temas de Dios, en lo que estamos, en temas de Dios, como hablamos que en España casi nadie conoce a Dios, ¿por qué la gente es tan exigente en el conocimiento y la explicación sobre si Dios existe y con otras cosas no lo es tanto? ¿Tú has parado a pensar eso? O sea, para que alguien crea en Dios, dice, no, me lo tienes que demostrar, y por qué tal, y esto por qué. ¿A alguien le ha pasado eso? Y esto, y si pasa esto, porque si hay enfermos, y tú tienes que documentar y sacar toda una serie de demostraciones de peso para que ellos crean en que Dios existe. ¿Sí me sigues? En cambio, tienes un iPhone, y tú pregúntale cómo funciona eso. ¿Por qué la pantalla se mueve cuando le pasas el dedo? ¿Alguien se ha parado a preguntar eso alguna vez? ¿Por qué la nube esa que está ahí, el iCloud ese, ahí guarda todas las cosas? ¿Quién las guarda? ¿Quién las guarda ahí? Nadie se lo pregunta, pero lo disfrutamos, ¿verdad que sí? Y a nadie le importa, oye, ¿cuál será la explicación? Oye, no, pues sí, esto ocurre porque hay un sistema electrónico y tal. No, simplemente lo disfrutas, ¿verdad que sí? Y yo te invito a que, como hablábamos como niños, que no intentemos razonar tanto, sino que empecemos a creer al Padre. ¿Sí me estás siguiendo? Como dice aquí David, yo he llegado viendo todo, mi caminar todo un día a día, me doy cuenta de que Dios me conoce perfectamente. Me doy cuenta que Él conoce cada uno de mis secretos. Y que no se le escapa nada de cómo soy yo. Y en esto confío, y en esto descanso, y hay muchas cosas que no entiendo ni las entenderé. Así que no me agobies con preguntas. Solo te puedo decir que Dios nos ha salvado, como cantábamos antes ahí, y que Él te conoce y me conoce. Como decía aquí David. ¿Cuántos de vosotros tomáis eso para vosotros? Él te conoce perfectamente, perfectamente. Y te ama muchísimo. Vamos a continuar leyendo ese Salmo 139, del 7 al 12, vamos a leer a continuación. Recuerda, Dios conoce perfectamente, te conoce absolutamente. Pero mira, continuamos leyendo lo que dice el versículo 7 al 12. Dice así, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo al reino de los muertos, estás allí. Si me elevo en alas de la aurora y me instalo en el confín del mar, también allí me guía tu mano, tu diestra me controla. Si sigo, que me cubra la tiniebla, que la luz se haga noche en torno a mí. Tampoco para ti es oscura la tiniebla, la noche es luminosa como el día, pues como la luz, así es para ti la oscuridad.
¿Habías leído estos versículos? Hemos hablado de que Dios conoce absolutamente todo de ti y de todos los que estamos aquí, y en estos 7 versículos lo que describe es la omnipresencia de Dios, que quiere decir que Él puede estar en todas partes. Y si vas al diccionario dice que presencia a la vez en todas partes, y dice así, en realidad condición solo de Dios. Así mismo dice el diccionario. Omnipresencia. Y yo quiero preguntarte, como te preguntaba antes, si no es genial que Él nos conoce, ¿no es genial saber que Él puede estar contigo en todos lugares? ¿No es genial saber que estés donde estés, Él te puede acompañar en esa situación? Y David en toda su experiencia, en toda su vida que ha estado viendo en el palacio, en la cueva, en no sé qué, con un animal, en el campo, con las ovejas, se sienta y dice, Dios, es que no hay un lugar donde tú no puedas estar conmigo. Absolutamente en cualquier lugar. Y yo quiero decirte, ¿no es genial eso? Que Dios te puede acompañar en cualquier lugar donde estés, no solo aquí en la iglesia, sino en tu instituto, o donde quieras, Dios puede estar contigo, y eso es genial poder confiar en eso. ¿Cuántos os alegráis de eso? Y Dios quiere recordarte en esta mañana que Él puede estar contigo en ese lugar. No importa la situación que estés, si es demasiado oscura, o lo que estás viviendo ahora es un problema que lo ves muy negro, Dios también puede estar ahí. Hemos leído que David decía, no hay oscuridad suficiente para Dios. No hay oscuridad suficiente. Él puede resolver ese problema contigo. Él puede acompañarte en ese momento. Y eso es algo que tenemos que celebrar los cristianos. Lo tenemos que celebrar y lo tenemos que valorar. Como te decía, como padre pongo muchos ejemplos como hijo. Y a mí una cosa que me gusta mucho de los hijos, sobre todo cuando son pequeños, me gusta entre comillas, es que tienen miedo a la oscuridad. ¿Alguien aquí tiene miedo a la oscuridad todavía de mayor? Bueno, no pasa nada, oye, pues tiene miedo, no pasa nada, Mis hijos, algunos tienen miedo, sobre todo Paola, y duermen con una lucecita, una de esas, como esas del Ikea, se lo pone ahí en la cama y está más tranquila, ¿no? Esto es normal. Pero hay veces que cuando estamos en casa y está todo oscuro, el mismo Gael el otro día llega a la habitación, le digo, oye, tráeme no sé qué, que está en la habitación, y la veo oscura y se para. ¿Sí? ¿Has visto a los niños? Se para. Y yo le digo, Gael, ¿qué te pasa? Y ya sé lo que le pasa, ¿no? Gael, ¿qué te pasa? Me dice, entra tú. ¿Y qué pasa? Ahí va el padre, ¿no? El padre va ahí, entra en medio de la oscuridad. Y le miro, y digo, tranquilo, hijo, tranquilo, te voy a y te caes ahí con algo que te tropeza. No, y le das a la luz y dices, ¿ves, hijo? ¿Ves cómo no hay nada? Y yo me río cuando ya le dejo y él entra tan feliz con su padre y está contento porque se siente seguro con el padre. Pero yo me río porque me pongo luego a pensar dentro cuando, digo, si yo era igual cuando era pequeño. Tiene gracia que yo le vacile ahora, cuando yo de pequeño me pasaba igual, teníamos miedo a entrar en la oscuridad, ¿verdad? Que sí hay algo. Sin embargo, yo quiero decirte con este ejemplo que Dios es exactamente igual que en este caso hice yo con mi hijo. No hay sitio demasiado oscuro para ti ni para mí. Solo tenemos que hacer como Gael, pararnos y decir, mejor acompañados con Jesús, ¿sí o no? Mejor con Él. Vamos a decirle, oye, sí, que me ha entrado el canguelo, o sea, que de esta no salgo, o sea, porfa, échame una mano. Y Dios no va a decir, no, cobarde, va a decir, ok, te va a ayudar. Como dice aquí, David lo vio, Él está en todos sitios, en todos lugares. Si te quedas con eso, continuamos leyendo este salmo precioso, versículo 13 al 16. Vamos avanzando. En el versículo 13 hemos leído que Él lo conoce todo, hemos leído que Él está en todas partes. Y mira lo que dice, tú creaste mis entrañas y en el seno de mi madre, ¿sabe lo que es el seno? Yo tampoco, pero bueno, lo busca. O sea que, en el seno de mi madre tú me creaste, dice aquí, te alabo pues me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas, lo sé bien. Tú nada desconocías de mí, que fui creado en lo oculto, tejido en los abismos de la tierra, veía en tus ojos cómo me formaba, y en tu libro estaba todo escrito, estaban ya trazados mis días, cuando aún no existía ni uno de ellos. Hemos leído que hasta ahí, que Él lo conoce todo, que Él está en todos lados, y también nos habla aquí sobre la omnipotencia de Dios, que es el poder omnímodo, que quiere decir que le abraza o comprende todo, atributo únicamente de Dios, vuelve a decir el diccionario. Es decir, Dios es todopoderoso y Él te ha creado a ti. Dile al que tienes al lado, ¿no soy yo acaso una obra maravillosa? Dile al lado, dile. No, sin miedo, dile, oye, ¿no soy maravillosa? Dile, Él me creó ahí desde el seno de mi madre y dice, no, tú te ríes, pero dilo, como dice David, qué prodigiosas son las obras de Dios. Tú dile, mira, ¿no lo ves? ¿No lo ves qué prodigioso lo que Dios hizo aquí conmigo? Dime, ¿no es genial si podemos confiar en aquel que construyó esta maravilla? No, ¿sí o no? ¿No es genial poder confiar en aquel que nos creó? Que sabe cómo funciona la máquina que hay dentro. Es posible que tú y yo hayamos vivido situaciones difíciles o complicadas o en salud o en enfermedad o circunstancias de la vida. Quiero decirte una cosa, Dios no estaba lejos, Él lo sabía, Él lo construyó y como dice aquí, ya lo estaba escrito. Puedes descansar en eso, puedes descansar en eso. Que no ha sido un error, que no ha sido un fallo, que no ha sido...
Dios lo hizo así. Él, dice aquí, David llega a esta conclusión y dice, tú me creaste, antes de que nacieras ya estaban escritas las cosas que pasarían en tu vida. Es decir, Dios lo tenía todo perfectamente planeado contigo y conmigo. ¿Sí? Y digo yo, ¿no será mejor confiar en esto? Es por eso que yo, como he tenido el privilegio de nacer ya en la viña, como digo yo, ya de cristiano desde que nací, pues me cuesta un poco entender a la gente que no cree en Dios y hace que muchos aquí no creéis en Dios, habéis pasado a creer en Dios, ¿verdad que sí? Eso es algo que yo no lo he vivido, porque ya nací cristiano. Evidentemente hubo un momento donde tuve que aceptar, pero no recuerdo ningún momento en mi vida donde haya dudado de la fe de Dios. Y esto no es que sea algo meritorio, sino que simplemente lo he visto en mis abuelos, lo he visto en mis padres, pero cuando lo pienso digo, ¿no será más fácil creer en Dios que creer en otras cosas que a veces oímos? O mejor dicho, no creer en nada. Porque yo cuando iba a las clases de filosofía en el colegio me lo pasaba genial, o sea, me pasaba genial dándole caña a la profesora de filosofía, con las cosas que decía, y no había que saber mucho, solo había que pensar. Te explican una serie de cosas que dices, ¿de verdad me tengo que creer eso? ¿No será más fácil creer a Dios? Que las cosas son porque sí, o porque ocurren en un proceso que, bueno, sí me está siguiendo un poquito lo que quiero decir, que si no, que fue primero, no sé qué, no sé cuánto, que si evoluciona, no evoluciona, que si no sé qué, que no, que en realidad todo es un proceso. ¿No será más fácil creer en Dios? ¿No será más sencillo? Yo lo veo muy sencillo. Es decir, es más fácil, tiene todo más lógica, más cordura. ¿Que no lo entendemos todo? No lo entendemos. Ya lo hemos dicho como David, yo soy el primero que te digo, no lo entiendo. Como decía el versículo 6, hay muchas cosas que no. Pero sí sé algo, voy a confiar en el quien lo ha creado todo. Voy a confiar al que nos conoce a todos. Es así. El otro día, por ejemplo, un detalle que Dorcas me contaba, los que tenemos bebé lo sabemos, hay una cosa que fastidia mucho cuando tienes bebé, y si no tienes bebé, pues te lo voy a contar ya para acabar de asustarte. No, es una broma. La madre lo sabe. Cambiar un pañal no es agradable, ¿verdad que no? ¿Cuántos aquí habéis cambiado un pañal? ¿Cuántos habéis cambiado? Varios. ¿Cuántos habéis manchado cambiando un pañal? Una bendición, o sea, esto hay que vivirlo, esto hay que experimentarlo alguna vez en la vida. Es algo que dices, el niño por ahí las patas y, en fin. Tú dices pero hay algo todavía más complicado, que es cuando el bebé se estriñe, ¿no? A ver si me estás siguiendo. Y, oye, me miras con cara de susto, a ver, como si vosotros nunca, a ver, pues todos, ¿no? Hay problemas que cuando el niño se estriñe y está varios días sin hacer, pues es complicado, primero porque si luego sale, pues está más concentrado, por decirlo así, y sobre todo porque cuando se estriñe, los que somos padres lo sabemos, cuesta y luego incluso tienes que ayudarle y no te voy a decir más, eso ya cuando tú Y el otro día hablaba con Dorcas, porque Luca lo hace todo estupendamente bien, pero llevaba unos días que tardaba más o se estriñe y ella me decía que eso pasa pues por el cambio a la leche preparada, ¿no? A la leche preparada o eso pasa pero que en cambio me decía que con la leche materna los niños no se estriñen. ¿Sabías eso? Porque tiene ya unos componentes, la leche, que hace que no se estriña el niño. Y yo digo, ¡qué bendición! Y tú dices, ¡qué tontería! Pues no, alguien tuvo que pensarlo. Porque lo que hacemos los hombres, que esa leche precocinada, está muy bien. Es una bendición y va muy bien porque sí, porque en un momento dado tal y cual. Pero estriñe. En cambio, lo que Dios pensó, ni Mercadona, ni directamente. Lo tienes. Y está rico, te lo digo yo, que lo he probado, te lo digo de verdad, está rico, y no estriñe. Y dices, ¿te das cuenta? Pero qué detalle tan tonto, ¿cómo Dios? ¿Te das cuenta que Él es quien construyó la máquina? Tremendo. Y como esos hay tantos detalles que dices, pero ¿cómo no vas a creer en Dios? Con el mimo, con la criatura, tú te lees la Biblia, que son años y años antes del siglo en el que estamos, y Dios ya narraba tantas cosas demostrables científicamente, ya Dios las hizo. Un detalle simplemente como dar de mamar la leche, se fija en detalles como eso. No me digas que no podamos a creer en Dios, madre mía, en aquel que lo construyó. Tremendo. Y llegamos al versículo central que quería que te quedes en esta mañana, en el Salmo 139, versículo 17 al 18. ¿Lo tenéis ahí? Dice el versículo 17, ¡qué profundos me son tus pensamientos, Dios mío! ¡Qué numerosos todos juntos! Los contaría, pero son más que la arena. Yo me despierto y tú sigues conmigo. ¿Has leído estos versículos? Dice Dios, David, describiendo a Dios, dice, ¿cuántos pensamientos tienes sobre mí? Dice aquí, es que no los podría ni contar. Qué profundos, son tantos que no los puedo ni contar. Y yo quiero decirte, ¿no es genial saber que Dios está pensando en ti a todas horas? No me digas que no es genial. El otro día mi padre también lo decía y a mí me ministraba la palabra que él daba. A veces se nos va la cabeza con conseguir, con hacer, con pum, 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 pum. Y Dios lo que quiere es simplemente que te acerques a Él. Tiene pensamientos que contarte, tiene cosas que hablar contigo. ¿Sí me estás siguiendo? Dice David,
No puedo ni contar la cantidad de pensamientos que Dios tiene acerca de mí. No los puedo ni contar. Y volvemos a lo del tema del niño. Quizás es que no vemos con los ojos con los que ve un niño, vemos con los ojos de un adulto. Y yo quiero decirte que mis gustos y mis necesidades cambian mucho de adulto a de niño. Me preocupo de cosas que no me preocupaba de niño. Yo veo a mis hijos y a veces digo, qué guay, pues como niños. Dice David aquí, empiezo a pensar y digo, madre mía, qué montón de pensamientos, qué montón de cosas buenas me ha dado Dios. No las puedo ni contar. Y yo quiero decirte en esta mañana, ¿tú eres capaz de afirmar eso como Él o no? Pregunto. ¿Eres capaz de aquietarte, de cerrar los ojos o con los ojos abiertos, de pensar en Dios y decir, es cierto, Dios, son innumerables las cosas buenas que has hecho por mí, Jesús? ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que a lo mejor yo quiero el iPad y eso no llega. o otras circunstancias, las que sea. Pero si somos sinceros, poquito, y empezamos a valorar las cosas como son. ¿No es cierto que Dios ha sido buenísimo con nosotros? ¿Verdad que sí? Y como me decía mi abuela, a pesar de 2 cánceres, de una hija minusválida, ¿no ha sido Dios con nosotros? ¿No ha estado siempre acompañándonos? ¿No ha resuelto lo más importante, que es que el día que muramos con 30, con 80, tenemos el cielo con Él para toda la vida? No me digas que eso no es un subidón enorme. Nos vamos a conformar con vos. Y claro que vamos a orar porque Dios... Pero sí me está siguiendo como niños. Sencillo. ¿No es increíble saber eso? Es genial. A mí me da mucha alegría saber que Dios piensa en mí en tantas cosas, porque muchas veces se nos va la cabeza. Yo el primero, con tantas historias, ¿verdad que sí? Tantos proyectos, tantas expectativas, tantas cosas conseguidas y no conseguidas, tantos momentos top y momentos low. Y Dios dice, tengo pensamientos para ti. La gente, yo he apuntado aquí, la gente quiere lograr, pero sus pensamientos están en nosotros. Es decir, yo estoy, según voy avanzando en el tiempo, yo tengo 32 años, voy a cumplir 33 pronto. Sé que aparento menos, pero nací en el 82. Y como te digo, llevo mucho tiempo en la iglesia, desde que nací, gracias a Dios tuve ese privilegio. Pero si tú no tienes ese privilegio, no te preocupes, porque como hemos dicho, Dios también conocía tu camino y sabía que a lo mejor hoy era el día que ibas a venir. Eso ya estaba así. Así que Dios tiene el camino para cada uno, pero en mi caso fue así. Y viendo todos los años, y he visto muchas campañas como esta que han anunciado, y eso está, y gloria a Dios por ello, y está bien, me doy cuenta de que Dios sigue estando mucho menos interesado en tanto conseguir y mucho más interesado en sentarse conmigo personalmente a contarme sus pensamientos. ¿Sí me estás siguiendo con eso? Porque dime tú, si Dios, ¿no es acaso Dios superpoderoso para ya de una vez haber removido lo que hubiera que haber removido? Pregunto yo. ¿O no? O no hay nadie, no hay ningún cristiano tan entregado, tan, que hubiese podido sacudir con el famoso avivamiento que yo oigo desde que tengo 7 años, 3. ¿No será más sencillo, quizás, entender que Dios nos recuerda un día tras otro que Él ya hizo la gran victoria? Que el premio está en el cielo y que no está aquí. Y que si Él está esperando, no es para que hagamos la cosa más grande del mundo, sino está esperando a poder contarle sus pensamientos a gente que no cree en Él. ¿Sí me está siguiendo? Ese es nuestro trabajo, de verdad. Y dime, Dios no ha sido bueno que nos lo reveló a nosotros. Y Él sigue diciéndote esta mañana, dame tiempo. Sí, sé qué quieres hacer y tú, y lo que Dios tiene para ti, para mí. Dios quiere pasar tiempo contigo, que comprenda sus pensamientos, que tiene mucho más que ver con cariño, que tiene mucho más que ver con abrazo, con esperanza para ti, que con cosas que puedas hacer por Él, porque Él es omnipresente, omnisciente, omnitodo. Así que poco le vas a poder hacer tú con tus manos, salvo entregar el corazón y en sus manos a ver qué pasa. ¿Sí me estás siguiendo un poquito lo que quiero decir? Dime si Dios no ha sido bueno. Yo te lo digo de corazón. Yo aquí, como hemos dicho, ¿cuántos años llevamos en Barcelona, papá? ¿21? ¿21 ya? 21 años. Y yo te puedo decir, y bueno, Joaquina no sé si está, ¿Joaquina está o está con los niños, está por ahí? Que es de Loli está aquí, ¿desde qué año está? Bueno, antes de la iglesia estaba ella aquí ya puesta, había un árbol y Loli. Y su madre, estaba tu madre, ¿verdad que sí? ¿Cómo cantaba tu madre? ¿Te acuerdas cómo cantaba tu madre? ¿Cómo desafinaba esa mujer? Era una cosa, pero una mujer siempre que te veía, Abraham, porque Dios te ha bendito. Una bendición de mujer que no la encontraremos en el cielo, seguro que sí, ¿no? Y yo miro toda esta trayectoria desde el año 93, ¿no? Ya parezco mi abuela hablando en el año 93. Y yo me siento a leer este salmo y me siento a orar y digo, no es cierto que Dios ha sido bueno con nosotros y que ha cuidado la iglesia, ¿verdad que sí? Y yo he oído a mucha gente que me ha dicho, oye, Abraham, tú es que deberías haber ido allí, si fueras allí, porque yo no sé la cantidad de profecías que me han hecho, he perdido la cuenta.
Hubo un tiempo que las apuntaba, lo dejé de apuntar ya, porque di cuenta que ninguna se cumplía. Pero y con los años que lleváis, no debería ya esto ser... Yo te quiero decir, ¿no ha sido Dios bueno con nosotros? Ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Por aquí han pasado todo tipo de personas. Personas feas, muchas. Personas guapas. Personas jóvenes, personas mayores, personas buenas. Personas malas también han pasado por ahí. Personas peligrosas también han pasado, ¿verdad que sí? Personas que han trabajado duro, personas que no han trabajado duro. Personas que han cuidado de la casa, personas que no han cuidado de la casa. Personas que apuntaban a mucho y luego... personas que apuntaban poco y de repente florecen más. Han pasado tanta gente, ¿verdad que sí? Matrimonios y que tú decías, ahora sí, con este viene el avivamiento. Y sin embargo, veis todos los años la necesidad económica y yo digo, ¿no ha sido Dios bueno con nosotros? Que siempre que ha marchado alguien y tú decías, ha traído a alguien mejor. Yo ayer veía a Javier y Carmen, con qué cariño nos hablaban los matrimonios, y yo decía, ¿no ha sido Dios bueno con nosotros? Y así con cada uno de vosotros, con John y Olga, con nuestros cordobeses, con los ojos que tienes, con los cordobeses, ¿no ha sido Dios bueno con nosotros? Raúl, tu familia, ¿no ha sido Dios bueno con nosotros? Cada uno de vosotros, no me dejaría a todos los dominicanos, Dios bendiga a la República Dominicana. ¿No ha sido Dios bueno con nosotros que ha ido poniendo a Carmen, que ha venido? ¿No ha sido Dios Fátima? Cada uno de vosotros, ¿no ha sido Dios bueno con nuestra iglesia? ¿No ha sido bueno? ¿Por qué le pedimos lo que no pediría un niño? ¿No ha sido Dios bueno con nosotros? Hasta aquí. Y ha habido momentos de más alegría, momentos de más abundancia. Yo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en una iglesia, una iglesia que era muy pequeñita, en esa calle que no existe, la calle Llosa, ¿te acuerdas, verdad, Loli? Y eso era un sitio muy pequeñito, apenas cabíamos. ¿Tú te acuerdas, Ivette? Que tú estabas allí, Ivette. Éramos 15, y yo cuando veía la iglesia con los 15 llenos, me sentía el rey del mundo. Ahora a veces cuento aquí somos 25 y digo, joder, Señor, solo cambió el espacio, aquí parecemos menos. Y recuerdo aquella iglesia, cuando cambiamos aquí a la iglesia, fue algo maravilloso y con una alegría, fue no sé cuánto hará, 6 o 7 años, a este lugar, que es precioso, y yo lo veo como es, digo, madre mía, lo que teníamos allí con un proyector más viejo que no sé qué, el piano aquel antiguo, ¿os acordáis? Y cada hermano que había ahí que era, madre mía, qué peligro. Pero bueno, Dios ha sido bueno, y ahora tenemos esta comodidad, con buena decoración, un proyector enorme, aunque Alejandro lo maneje de mala manera, pero es lo que... ¿Sí me entiendes? Y yo empiezo a ver, ¿no? Y sí, muchas cosas de las que vivimos, he visto que Dios ha cumplido lo que yo soñaba, pero la mayoría no. Pero cuando empiezo a ver con los ojos, como un niño, y me siento a ver los pensamientos de Dios, solo puedo que darle gracias y decir, Dios ha sido bueno y ha cuidado esta casa. Y la va a seguir cuidando, esté quien esté. La va a seguir cuidando, no me cabe ninguna duda, la va a seguir cuidando. A pesar de que esté Mauricio, la va a seguir cuidando. Es una broma. También sois una gran bendición, Mauricio, Mónica y Javier. Javier, ¿habéis visto cómo está quedando lo de los niños? Os invito a subir, han puesto una pared preciosa para poder tener otro cuarto y Javier la está pintando muy bien. Gracias, Javier, gracias, Mauricio, gracias. Cada uno de vosotros, aunque no os nombre, ¿no ha sido Dios bueno trayéndonos aquí a esta casa a vosotros? Dios ha sido bueno, claro que sí. Y terminamos leyendo, familia, el Salmo 139. Mira cómo termina diciendo el versículo 19 y 20. Dice, Dios mío, ojalá batieras al malvado, que los sanguinarios se alejen de mí. Esos enemigos que te injurian, que juran falso contra ti. Eso está diciendo, ¿a poco no te ha pasado a ti? ¿Has orado así alguna vez tú también? No, ojalá estos problemas que tengo, acaba con ellos ya de una vez, Señor, que es verdad que sí, nos sale ahí, ay, digo yo, qué genial es poder desahogarse con Dios, ¿verdad que sí? Oye, Señor, esto cambia. Dice el versículo 21, y mira cómo termina diciendo, Señor, no voy a odiar a quienes te odian, no voy a aborrecer a tus enemigos. Versículo 22, yo los odio intensamente, ellos son mis adversarios. Sondéame o examíname, a lo mejor dice tu Biblia. Oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, penetra mis pensamientos. Mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos afirmamos esos versículos hoy aquí, verdad que sí? Queremos odiar el pecado, ¿verdad que sí? No a la gente, ni mucho menos el pecado y todo lo que se parezca a eso, ¿verdad que sí? Pero necesitamos que nos acompañe Jesús. Y le decimos, examíname. Y yo cuando leo esos versículos, yo ya sabéis que no soy muy lírico, ¿no? ¿Sabes lo que recuerdo cuando... Me recuerda como cuando yo voy en el trabajo y tú... ¿Cuántos tienen? Le doy al antivirus, al ordenador. ¿Alguien ha manejado ordenador aquí? A mí me gusta cuando en el ordenador le das al antivirus y te hace un chequeo del ordenador. ¿Has visto eso alguna vez? Yo cuando leo este versículo me recuerda así, Señor, dale al... ¿Y has visto cuando un antivirus hace eso? Abres el programa y empieza examinando programas. 1, 2, 3, 4, 5, y empieza a mirar los mil. Y yo digo, Señor, eso necesito en mi corazón.
Manda tu antivirus, o el Espíritu de Dios, o como sea, y que empiece a examinar cada uno de mis pensamientos. Y que haga como el virus, ¡pua!, como en mi ordenador, un elemento peligroso. ¡Oh! Abrir y pone eliminar. Lo abres y pone mi suegra, eliminar. Eliminar. Pero no la papelera que puede volver al final. Tienes que eliminarlo y destruirlo. Elemento peligroso. Hay que aprovechar que no está. Luego se enfada cuando hago bromas, pero como no estaba... ¡ah! Pero he dicho a mi suegra que... Pero pon ahí el elemento que salte, que cada uno lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios lo conoce, ¿verdad que sí? Dale al antivirus esta semana y que haga un chequeo. Examíname, Señor, a ver qué cosas tengo que ajustar. Y si te salen un montón de avisos, que seguro que sí, como te pasa a mí, examínalos. No, examínalos. ¿Por qué? No elimina, examina. Oye, ¿por qué? ¿Por qué otra vez la misma piedra? ¿Por qué otra vez el mismo fallo? ¿Por qué? Y vamos a poner solución a eso, ¿verdad? Que se dice que la Biblia, y David decía, Señor, ayúdame a hacer esto, a examinarlo y a resolverlo a fin de continuar una vida cercana a ti. ¿Cuántos os animáis a eso? Acordaros, Salmo 139, acordaros siempre de ese salmo. No hay oscuridad suficiente, no, Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente y Él siempre tiene pensamientos para ti. Ponte en pie y vamos a terminar orando, si os parece bien, familia.